Apellido paterno, materno, nombre y registro. Y vamos activando sus cámaras, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el avance. Bueno, vamos a empezar con las funciones nitrogenadas. Lo vamos a ver las tres juntas. En este caso son aminas, amidas y nitrilo. Vamos a anotar cada una de ellas, su estructura y su nomenclatura primeramente. ¿Ya? Bien, hay que tomar en cuenta varios detalles ya en las funciones nitrogenadas. Vamos a verla una por una. Primero, empecemos por las aminas. ¿Ya? Las aminas van a ser consideradas, nosotros las vamos a considerar como bases orgánicas, ¿sí? Bases nitrogenadas simples. Entonces, nosotros ya tenemos dos tipos de bases orgánicas hasta este momento. Uno, base orgánica oxigenada simple, los alcoholes, y bases orgánicas bases orgánicas nitrogenadas, las aminas, simples, ¿no? Estamos hablando de simples. Estas aminas son derivados sustituidos directos del amoníaco, ¿ya? Ya que el amoníaco, al perder una cierta cantidad de hidrógeno, generará el grupo amino. El grupo amino es NH2, el que da origen a las aminas. Este grupo amino podrá estar unido a una cadena R o una cadena AR, siendo alquílica o arílica respectivamente. En este caso, a medida que el grupo amino, ¿no?, pueda ir sustituyendo, ¿ya?, los hidrógenos que contiene el nitrógeno, nosotros vamos a tener tipos de amina. Mientras sustituya más hidrógenos por cadenas alquílicas o arílicas. Podríamos analizar aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias respectivamente. Podemos también denotar con la característica y el tipo de aminas que vamos a denotar, ¿no? Aminas alifáticas, aminas aromáticas y aminas mixtas, ¿ya? Siendo cada una de estas simétricas o asimétricas. El mismo análisis que hicimos para éteres, ¿ya? Bien, entonces no nos olvidemos que son bases nitrogenadas simples. Estas lógicamente se pueden caracterizar, como les indicaba, en aminas primarias, secundarias o terciarias. Una amina primaria va a ser aquella que tengamos el grupo alquílico R unido al grupo amino, ¿no? O AR también, una amina primaria aromática alifática. A medida que el nitrógeno empiece a ser sustituido, ¿no?, los hidrógenos del nitrógeno empiezan a ser sustituidos por cadenas R o AR, tendremos aminas secundarias, ¿no? O aminas sustituidas. Y cuando el hidrógeno sea sustituido por su totalidad, tendremos aminas terciarias, ¿no?, o aminas disustituidas, tanto alifáticas, ¿no?, como mixtas, o ven aquí, mixtas.
Ahora podemos analizar, ¿no?, lo que son simetría y asimetría respectivamente, ¿ya? Todas son derivadas del amoníaco, una de la anterior. Los compuestos nitrogenados se encuentran en gran importancia, ya sea biológica e industrial, ¿no? Las aminas, los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas, las amidas, ¿sí? Entonces, es una función, en este caso, bastante importante, no solo las amidas, sino las amidas y los nitritos, ¿no? Claro que ya son moléculas más complejas, ¿no? Aromáticas, mixtas, ¿sí? Que podemos entrar en análisis para ya complejos orgánicos, ¿no? Como proteínas, para las morfinas, la muxina, la cafeína, la triamina, ¿no? La serotonina, la quinina, etcétera. Entonces, son de bastante interés industrial y biológico más que todo, ¿ya? Donde existen compuestos nitrogenados. Pero nosotros no vamos a entrar en detalle tan profundo como entrar a compuestos biológicos, por ejemplo, ¿no? Las aminas pueden entenderse como derivados del amoníaco, ¿no? Pueden clasificarse de acuerdo al número de radicales alquilo o arilo unidos al átomo de nitrógeno, ¿no? O por la cantidad de hidrógeno que se es sustituido. Desde el amoníaco, teniendo el origen del grupo amino, a una amina primaria, ¿no? A una amina secundaria con dos R's, a una amina terciaria con dos R's, radicales alquílicos, y es capaz de formar un amonio cuaternario. Eso por la capacidad de los pares de electrones libres que contiene el nitrógeno. Generalmente cuando se forman amonios cuaternarios son especies complejas para la formación de sales y complejos orgánicos. No vamos a entrar mucho en detalle en la formación del amonio cuaternario, pero sí lo vamos a ver en los mecanismos de reacción, ¿no? Pero no como producto para formación de sales. Bien, entonces no hay que confundir las dos bases que estamos analizando en la materia, las más importantes, claro, que son los alcoholes y las aminas, ¿no? Los alcoholes tienen un origen del agua y las aminas del amoníaco. Si se dan cuenta, ambos compuestos de origen son polares. El agua es polar, el amoníaco también es polar. Eso, ¿no?, significa que la solubilidad de ambos es alta en agua, ¿no? De la misma forma, sus derivados sustituidos van a tener una solubilidad alta, ¿sí? Y una basicidad también. Bien, entonces para los alcoholes tenemos los alcoholes primarios, ya lo hemos visto, secundarios, terciarios, pero no existen alcoholes cuaternarios, ¿no? Mientras para las aminas nosotros tenemos lo que es aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias, pero también la formación de sales de amonio, como les indicaba, o amonios cuaternarios, ¿sí? Para la formación de complejos. Entonces, la diferencia entre alcoholes y aminas. Algo muy interesante para nombrar las aminas, ¿no?, es dos nomenclaturas, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura trivial. La nomenclatura UPAC es la más sencilla, se debe nombrar con el nombre del alcano proveniente de la amina, simplemente quitando la terminación O del alcano y aumentando la terminación por la palabra amina, ¿no? Y el nombre trivial, nosotros tendríamos identificar el grupo amino y todo lo que esté por izquierda o por derecha, o por arriba o por debajo, sería ramificación secundaria. Entonces,
yo tengo aquí nomenclatura UPAC, ¿no? Dos átomos de carbono, uno, dos, proviene del etano. Quito la terminación O y aumento la palabra amina. Etanamina, nomenclatura UPAC. Nomenclatura trivial, yo tengo el grupo amino, por izquierda hay una ramificación, etil. Entonces digo etilamina. De igual forma, cuando el grupo amino no, en este caso tiene sustituciones, como el pentosylamina, ¿no? Bien, una característica importante es cuando nosotros tenemos sustituyentes o cadenas alquílicas mayor a 3 o a 4 átomos de carbono. Cuando mi sustitución o mi ramificación alquílica o mi cadena, sea la que sea del nitrógeno, esté unida al nitrógeno y sea mayor a 3 a 4 átomos de carbono, yo debo colocar una localización, un sustituyente, un prefijo N para esa ramificación, ¿no? Para la molécula por su alto peso molecular. Como vemos aquí en el anterior, miren, su peso molecular es bajo, ¿no? No es, en este caso, alto. Y aparte que son aminas primarias. En el caso ya de tener aminas secundarias, terciarias y tener cadenas mayor a 3 a 4 átomos de carbono, debo utilizar los prefijos N para su nomenclatura. ¿Cómo se los utiliza? Hay dos maneras, tanto para la nomenclatura UPAC como para la nomenclatura trivial. Para la nomenclatura UPAC, yo debo identificar la cadena más larga que contenga el nitrógeno, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, ¿no? Y esa cadena decir, bueno, es la cadena más larga y se nombrará con la nomenclatura UPAC al grupo amino de la cual la contiene. Las demás son sustituciones, ¿no? Tengo metil, metil. Pero como tengo esta cadena larga, utilizo los prefijos N. N de nitrógeno, ¿sí? Se dice que este nitrógeno tiene esta sustitución y tiene otra sustitución. Entonces, por cada sustitución, una letra N. Puedo separarlo y decir N, metil, guión N, metil. Pero como son iguales y es el mismo nitrógeno, puedo juntarlo. Es decir, N, dimetil. Estamos hablando del mismo nitrógeno. Y termino con el nombre de la amina, ¿no? Pentanamina. También podría nombrarlo con la nomenclatura UPAC, ¿no? Podría nombrarlo con la nomenclatura UPAC y decir lo que es N, N, ¿sí? Dimetil, ¿no? Guión N, pentil, ¿no? N, pentil, amina, guión amina. Entonces tendría lo que es la nomenclatura trivial, ¿no? El grupo amino, ¿sí? Amina, y todo por izquierda, por derecha, por encima, ramificaciones secundarias, ¿no? Pero como tengo cadenas de más alto peso molecular, hago uso de las sustituciones N. ¿Qué pasaría, no, en el caso de que yo desee colocar, ¿no? Cambiar, digamos, por ejemplo, esto que no sea 3, ¿ya? Que no sea 3 eso. Que aquí sea un 2 y que aquí sea 5, ¿no? Entonces tengo lo que es ¿no? El etil. Entonces, según la nomenclatura UPAC, sigo teniendo la cadena extensa, 5 átomos de carbono, pero ya debo separarlo, ¿no? Debo separar las otras sustituciones porque tendría con respecto a la nomenclatura UPAC para esa estructura, ¿no? Tendría metil, etil, ¿no? En orden alfabético, N, N, etil, guión N, metil,
¿sí? Guión, y nombro como nomenclatura Yupac pentanamina, ¿sí? Si se dan cuenta, separo las sustituciones cuando son diferentes. Cuando son juntas, pueden ir juntas. Y nomenclatura trivial, ¿cómo sería la nomenclatura trivial? Bueno, sería casi la misma. Tendremos N, etil, ¿no? Guión, N, metil, guión, N, pentil, guión, amina. ¿Sí? Se dan cuenta, la nomenclatura trivial es la más sencilla. Tendríamos la nomenclatura trivial para esa estructura que acabo de modificar. Y para cuando tenemos en este caso varios grupos aminos, porque pueden haber polisustituidos y monosustituidos, ¿no? En toda la función. Debo identificar la estructura más larga que las une a ambas aminas. En este caso, la estructura intermedia. Tengo dos grupos aminos y voy a decir que cada grupo amino tiene ramificaciones, los tiene, ¿no? Por izquierda, por derecha, pero son grupos aminos diferentes. Y como es una amina de alto peso molecular, debo hacer uso de los sustituyentes N, los prefijos N. Y decir, N, en este nitrógeno 1, en este amino 1, hay un metil. En este otro grupo amino 2, que es diferente, le voy a llamar N', hay otro metil. Entonces, puedo separarlo o nombrarlo juntos. Si lo nombro juntos sería N, N', dimetil, o puedo separarlo y decir N-metil para este grupo amino, guión N' para el otro grupo amino diferente, metil, y digo pentano 1,5 diamina, ¿no? En el 1 hay una amina y en el 5 también. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Bueno. Entonces, como le decía, ¿no? Las aminas se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono, de hidrógeno, del amoníaco, que se sustituyen por grupos orgánicos alquílicos o arílicos, ¿no? Lógicamente, a un solo grupo se llaman aminas primarias, a las otras aminas secundarias y terciarias respectivamente. También se pueden nombrar, ¿no? La nomenclatura trivial con los prefijos de trivialidad que son iso, ter, sec, neo para los radicales, no se olviden, ¿no? No siempre va a ser etil, propil, puede haber un isopropil, un terbutil, ¿no? Para nomenclaturas triviales, se puede hacer uso. Y también de los prefijos de cantidad como mono, di, tri para esas mismas cadenas, radicales o grupos aminos también de la misma forma, ¿ya? Entonces así tenemos, ¿no? Lo que es la etilamina, una amina primaria alifática, la metiletilamina, ¿no? Una amina alifática secundaria asimétrica, y una amina mixta, ¿no? Asimétrica, porque tenemos metil, etilfenil, amina, ¿sí? Bien, entonces las aminas aromáticas también tienen su característica. Estas derivan del benceno unidas al grupo amino, ¿no? O el anillo aromático con el grupo amino. Son derivados siempre de la anilina o fenilamina en su nombre, ¿ya? La anilina o la fenilamina. Y que tenemos lo que es la anilina, difenilamina, metildifenilamina, benzilamina y otras. Lo que tenemos para aminas aromáticas, tengo la anilina, que es su nombre, la fenilamina, ¿cierto? Aminas aromáticas,
puedo tener primarias y puedo tener secundarias, aromáticas, simétricas. Esto es una amina aromática secundaria simétrica, ¿no? Que tengo la difenilamina, ¿no? Y también puedo tener, ¿no? En este caso, aminas con carbonos intermedios que son la ramificación bencil, ¿no? Y tendré la benzilamina también, ¿sí? Bien. Tenemos un pequeño resumen de la nomenclatura de aminas, como les indicaba. Podemos tener nomenclatura UPAC trivial y la sustituida, ¿no? Siempre en la nomenclatura trivial, miren, se puede hacer uso de los prefijos, ¿no? De trivialidad. Terbutilamina, ¿sí? Se puede hacer uso de isomería en la nomenclatura trivial, ¿ya? Y ya sean los nombres, en este caso, más básicos de los compuestos aromáticos cíclicos que contienen grupos aminos, ¿no? Nosotros no vamos a basar solamente en la anilina. Lógicamente, las bases de las proteínas, vitaminas, aminoácidos son estos otros compuestos, el indol, la piperitina, la puidina, ¿no? La pirrolidina, el pirrol, el imidazol, etcétera, ¿no? Estos son los compuestos básicos para obtener ya complejos orgánicos que contienen derivados oxinitrogenados y sulfonados inclusive, ¿ya? Sí, pero nosotros solamente con el primero, la anilina, ¿no? Entonces, la nomenclatura, seguimos con el tema de la nomenclatura, tengo más ejemplos, ¿no? Nomenclatura UPAC, propilamina. Para ciclos, también se lo puede nombrar con nomenclatura UPAC, tengo la amina y digo el ciclohexil amina. Puedo nombrarlo aminas secundarias, ¿no? Dietilamina. Ya puedo nombrar en este caso aminas con dos grupos funcionales amino. ¿Mm? Puedo decir 1,3 propano diamina. Puedo tener ya sustituciones, ¿no? De una amina secundaria de alto peso molecular y decir N-metil 2-propilamina, ¿sí? O podría, en vez de decir N-metil 2-propilamina, ¿no? Podría decir N-metil N-isopropilamina, porque esta es una ramificación isopropil, ¿cierto? Podría decirlo de esa manera, nomenclatura trivial. De aquí es la misma forma, ¿no? N,N-dimetil N-isopropilamina, ¿no? No es decir 2-propilamina. ¿Sí? Al quitar ese 2, puedo tomarlo como iso. En presencia de funciones orgánicas de otras funciones, ¿no? En este caso alcoholes, vamos hablando de bases. El alcohol es función orgánica principal y la amina función orgánica secundaria. ¿Cómo se la nombra la amina como función orgánica secundaria? Con la palabra amino, simplemente. Y los alcoholes con la terminación ol, ¿no? Entonces tengo 1, 2. En el 2 hay un grupo amino, 2-amino etanol. También en presencia de ácidos, ¿no? Los ácidos están por encima de alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, halogenuros, éteres, etcétera. Tenemos la nomenclatura para ácidos como función orgánica principal y el grupo amina como función orgánica secundaria que se la nombra amino. Pero ese grupo amino tiene una sustitución. Entonces tengo ácido, digo 1, 2, 3, ¿no? Propanoico. Pero en el 2 está el grupo amino. Pero en ese grupo amino hay una sustitución. Entonces pongo N-metil amino. Ya no puedo decir N-metilamina porque no estoy en una función orgánica principal, sino N-metilamino como función orgánica secundaria en presencia de ácido carboxílico. Y lo que es, ¿no? Los compuestos cíclicos que tienen sus nombres ya definidos, triviales,
por ejemplo, con el nitrógeno dentro del ciclo para 4 átomos de carbono, la pirrolidina, para 5 átomos de carbono, la piperidina, con 4 átomos de carbono, pero 2 hidrógenos en el ciclo, la piperacina, ¿no? Y con 4 átomos de carbono y un oxígeno en vez del nitrógeno, la morfolina. Sí, estos son nombres ya triviales de cada uno de estos compuestos cíclicos que contienen grupos aminos. Bien. Vamos a hablar un poco de la estructura de las aminas. Estas aminas tienen una hibridación sp3, ¿no? Por contener enlace simple. Hemos visto ya la estereoquímica del amoníaco, si se acuerdan, y lo hemos hecho para el grupo amino, ¿no? Es simplemente lo mismo. Decimos que tiene una semejanza con la conformación geométrica tetraédrica, sí es, pero es modificable por los pares de electrones libres que contiene este mismo. Eso hace que los pares enlazantes modifiquen su ángulo de 109.5 grados a 107.5, ¿no? Hace que se apeguen de una forma piramidal por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia. Entonces, no olvidemos que tienen una hibridación sp3, ¿no? Y que se asemeja a una conformación tetraédrica que está modificada en una configuración piramidal. Debido a la presencia del par de electrones libres, esas aminas son las que tienen propiedades físicas y químicas particulares. Ahora bien, como en toda la función hemos visto, ¿no? Resonancia. Las aminas alifáticas no tienen resonancia, ¿sí? No tienen resonancia. Pero sí una característica importante, aparte de contener en este caso hibridación sp3, como vemos en pantalla, y los ángulos de enlace entre, lógicamente, grupos alquílico, varílico y hidrógeno, hacen modificar su estructura, ¿no? Por la electropositividad, los ángulos cambian. El hidrógeno es más electropositivo que una cadena alquílica o arílica, ¿no? Entonces va a ser el ángulo más cercano hacia el par de electrón libre y la distancia menor, ¿no? Eso por la electropositividad. Entonces tenemos esa estructura de las aminas son piramidales y el nitrógeno posee una hibridación sp3, ¿ya? Como les indicaba, no hay resonancia para las aminas alifáticas, pero sí una característica importante, que para las aminas se puede producir, ¿no? Una configuración, una inversión espontánea, la cual tienen las aminas primarias, secundarias y terciarias, que se llama racemización, ¿no? Eso porque no pueden tener resonancia, no hay movilidad electrónica para las aminas alifáticas. Sí para las aminas aromáticas lo hay, como serfalanilina lo hay, pero no para las aminas alifáticas. Ellas tienen racemización. ¿Y qué es esa racemización? Es la capacidad, en este caso, ¿no? De que una molécula gire a la izquierda o a la derecha, sea levógira o dextrógira. Y a un inicio hemos visto esas moléculas, ¿no? ¿Qué se llamaban ese estudio que hicimos a un inicio para las moléculas que giraban a la izquierda o a la derecha? ¿Mm? ¿Qué se llamaban? ¿Quién me dice?
Tautomería. No es tautomería. A un inicio lo vimos, ¿no? ¿Qué pasaba con las moléculas? Bueno, giraban a la derecha, a la izquierda, a la derecha con la letra S, levógiras, a la derecha con la letra R, tetrógiras. Era un tipo de molécula y tenía un nombre, ¿no? ¿Qué se llamaba? A ver, por 10 puntos en su primer examen práctico. ¿Quién me dice? Nadie. Resonancia magnética. No hay resonancia para las aminas alifáticas. Y eso del análisis de extrógiro, levógiro, tenía un nombre. Era un estudio el cual hicimos a un inicio, ¿no? Una caracterización. ¿Pero de qué? Por 15. La caracterización por el par enlazante. Nada. A un inicio de clases, las primeras clases que vimos al inicio del semestre. Isomería. Ya, a ver, explíqueme un poquito más. Que me dijo isomería, pero más o menos por ahí va, pero es algo diferente. ¿Qué tipo de isomería? Ópticos. Ya. ¿Qué más? Isomería espacial. Ya. ¿Y eso qué más? Ya está bien, están picando varios conceptos, pero va por ahí, por ese camino. Ya, su compañera dice Asimetría. ¿Mm? Para el carbono. Ya, tenemos isomería, dice el otro ópticas, otro compañero, y el otro dice isomería espacial. Está bien. Son isomerías, ¿no? De estereoisómeros, estereoquímica, isomería óptica. ¿Por qué? Porque giran a la izquierda o a la derecha porque son sensibles al paso de la luz, de una luz polarizada, ¿no? Ya sean moléculas levógiras o destrógiras, pero eso tiene un nombre. Lo que dijeron está bien, es el concepto para llegar a ese análisis, ¿no? Esos tres compañeros. Pero a ver, dígame cuál de los tres, dígame el nombre, es una palabra. Enantiómeros. No, ya está bien, esos son los nombres de los estereoisómeros, ¿ya? Pero hay un nombre que estudia ese comportamiento de la especie. Estereoquímica. No, nada. Conforme de rotómero. No, Poder rotatorio. nada. Bueno. A las tres personas que me respondieron, no, bueno, de isomería, o sea, isomería óptica y estereoisómeros, bueno, iban por el camino. ¿Quiénes eran? Murga. Llanos más. Ya no. ¿Y quién más?
Martínez. Martínez, ya. Se hacen anotar ya la encargada, más 5 puntos cada uno en su examen práctico, en su primer examen práctico, ¿ya? No me terminaron de indicar, pero a esa propiedad, porque es una propiedad de las moléculas, de las especies, sean oxigenadas, nitrogenadas, carbonadas, sulfonadas, de poder girar a la izquierda, a la derecha, de anteponerse o superponerse, ¿no? Se llama quiralidad. Una molécula quiral es aquella capaz de girar hacia la izquierda o a la derecha, denotando isómeros o estereoisómeros ópticos, ya sean levógiros o dextrógiros. Levógiros a la izquierda, dextrógiros a la derecha. Y si no cambian, son moléculas aquirales. Pero las aminas son moléculas quirales. Debido a ello, son capaces, ¿no?, de modificar en este caso, su configuración, ¿no? Cambiarla. A eso se denomina racemización. Entonces, esto puede pasar, ¿no?, en muchas funciones orgánicas, pero ya estamos entrando al detalle en la racemización, pregunta de examen. De igual forma tenemos, ¿no?, para las amidas que tengan aminas primarias, secundarias, terciarias, inclusive de amonios cuaternarios, pueden mantener la configuración y constituirse un centro estereogénico, o si no, un estereoisómero, ¿sí? Y vamos a tener lo que es la misma racemización, ¿no? Moléculas levógiras y dextrógiras, ¿no? S levógiras, R dextrógiras. También para compuestos organometálicos, ¿no?, que podemos anteponer. Entonces, eso es la racemización, ya que no puede existir una movilidad electrónica, simplemente una configuración, ¿no? Y esto lo podemos tener más a detalle aquí, miren. Se lo voy a mostrar. Miren. Eso es racemización. Eso es un isómero que puede cambiar, ¿no?, su configuración, en este caso con respecto a un centro, ¿no? A un centro, ya sea girando a la izquierda o a la derecha. ¿Se ve cómo se mueve el grupo amino? Sí, señor. Se cortó. Disculpen, ¿quién es la encargada? ¿Cómo se llama? Está Vero, Verónica Yucra, Nayeli, Guaywa y yo. A cualquiera de las tres pueden anotar.
El que respondió aparte de ella no fue Martínez, ¿no? Martínez Cristian. Sí. Ah, ya. Así es. Bueno, entonces ahí teníamos, ¿no? Lo que es la racemización. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, entonces pasamos a la otra función orgánica, son las amidas. Vamos a denotar las amidas como una función también nitrogenada, pero en este caso vamos a decir es una función oxinitrogenada mixta de segundo grado. ¿Por qué segundo grado? De segundo grado nitrogenado, ya que esta misma va a conformar ciertas especies moleculares en su mecanismo de reacción, aumentando la hibridación del nitrógeno. Ahora bien, no podemos denotarla como una función oxigenada de cuarto tipo, quinto grado, cuarto grado, quinto grado, porque proviene de los ácidos carboxílicos y no estoy aumentando oxígeno, sino todo lo contrario, estoy reduciendo oxígeno porque viene de la sustitución del grupo funcional oxidrilo por el grupo funcional amino, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Vamos a llamar una función orgánica oxinitrogenada de segundo grado, ¿no? Es una base orgánica, una base oxinitrogenada, ¿no? Entonces, también es constituida derivada del amoníaco porque contiene grupo amino y derivada de los ácidos porque contiene grupo carbonilo. Es una función mixta, ¿no? Bien, lo que forma el grupo funcional, ¿no? Amida. Bien, estas amidas pueden ser alifáticas y aromáticas respectivamente. También pueden tener un análisis de tipos de amidas, ¿no? Con respecto a la amina que venga a ser adicionada al grupo amino, porque puede venir sustituida o disustituida. De acuerdo a la cantidad de hidrógenos que vaya perdiendo el grupo amino en la amida,
Esta amida podrá categorizarse en amidas primarias, secundarias o terciarias, tanto alifáticas, aromáticas, y simétricas y asimétricas. Como tenemos en el ejemplo, ¿no? Es una amida, en este caso primaria, tenemos el grupo carbonilo y el grupo amino, ¿no? O sencilla. En el momento que empieza a perder hidrógenos el grupo amino, nosotros tenemos una amida secundaria y estos son sustituidos por cadenas alquílicas o arílicas, ¿no? Tenemos amidas secundarias o sustituidas. Y si se sustituyen su totalidad, ¿no? Tengo amidas terciarias o disustituidas, ¿no? Y eso hace cambiar las propiedades físicas y químicas de estas amidas, ¿no? Tanto primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver en detalle más adelante. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que de por ya el grupo amida, ¿no? El grupo amino era polar. El grupo carbonilo es polar. Esto aumenta bastante la polaridad de la molécula porque el oxígeno y el nitrógeno generan un efecto inductivo sobre la estructura. No se olviden. De acuerdo a la nomenclatura para las amidas es sencilla. Simplemente nosotros vamos a nombrarlas de acuerdo al derivado de ácido que puedan corresponder con la palabra amida en vez de la terminación ico y quitando la palabra ácido. Claro está, también haciendo uso de las letras N que puedan sustituir al grupo amino, ¿no? Como nomenclatura yo y trivial. Entonces, la nomenclatura que podemos tener para lo que es las amidas, tengo 2 átomos de carbono, proviene de un ácido de 2 átomos de carbono, su nomenclatura trivial es ácido acético, quito la palabra ico, ¿no? Y la palabra ácido, y en este caso termino con la palabra amida, tendré la acetamida. También lo mismo del ácido benzoico, ¿no? Quito la terminación oico y la palabra ácido y antepongo, en este caso culmino con la palabra, perdón, amida, ¿no? Benzamida. Y cuando yo tenga en este caso amidas aromáticas cíclicas, puedo nombrar al grupo funcional amida, ¿no? Como carboxamida, cuando esté en presencia de ciclos y aromáticos. Entonces yo identifico la amida, el carbonilo con el grupo amino y diré que es la carboxamida. Todo por izquierda o por derecha de la carboxamida será ramificaciones secundarias. Tendré benzil carboxamida, ¿sí? Más que todo para aromáticos y cíclicos, ¿ya? Esta es la carboxamida. Y en este caso es nomenclatura antigua la que se utiliza para cicloalcanos, no derivados de los cicloalcanos carboxílicos, como el sufijo carboxamida, ¿no? Algunas amidas como la acetanilida tienen nombres históricos que todavía se utilizan, como la ciclopentanocarboxamida. La acetanilida es una amida, ¿no? Una amida aromática que la obtenemos en laboratorio. Sí, pero bueno, este semestre tampoco se pudo hacer experiencia, ¿no? Esperemos que el próximo semestre tal vez sí se pueda ya hacer experiencia, ¿no? Entonces ya ahí es totalmente diferente. Bueno, entonces, como no puedo, la acetanilida es el nombre trivial comercial, pero nomenclatura UPAC yo puedo nombrar a esta amida, ¿no? A la función amida como carboxamida, y puedo notarlo como ciclopentano o ciclopentil. Ciclopentano o ciclopentil, carboxamida. De la misma forma, puedo tener lo que es, en este caso, un ciclopropano, carboxamida, ¿no? N, dimetil, ciclopropano, carboxamida. Bien, hablemos un poco de la estructura de las amidas. La estructura de las amidas es un poco compleja
ya que nosotros tenemos dos funciones orgánicas, una carbonílica y otra grupo amino, ¿no? La que me da la función amida. El carbonilo contiene una hibridación sp2, el carbono que contiene ese oxígeno, y el grupo amino una hibridación sp3, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, dice, la estructura de las amidas sencillas presentan un par de electrones no enlazantes en el átomo de nitrógeno, porque el oxígeno y el nitrógeno en esa estructura tienen electrones libres, ¿sí? Electrones libres. Dice, sin embargo, al contrario que las amidas son bases muy débiles, pero son bases orgánicas, ¿no? Eso por su estructura. Por lo que el grupo amida se suele considerar neutro, ¿no? A veces se suele considerar neutro, ¿ya? Pero son bases orgánicas, tienen una basicidad. Se requiere un ácido fuerte para protonar un grupo amida, ¿no? La protonación se produce en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo en lugar de hacerlo en el nitrógeno, eso por la electronegatividad, ¿sí? Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. La débil basicidad se puede explicar representando la amida como un híbrido de resonancia de la estructura convencional. Y es una estructura con un doble enlace entre el átomo de carbono y un doble enlace entre carbono y nitrógeno. Eso es resonancia, ¿no? El tema de la configuración SP2 y SP3. Bien, entonces, esta estructura de las amidas, ¿no? Genera una alta polaridad, genera una alta electronegatividad, un efecto inductivo porque este es un elemento electronegativo, el oxígeno también, pero a su vez, ¿no? Son solubles, tienen una solubilidad, un comportamiento en agua, pero entre grupos amidas son capaces de formar puentes de hidrógeno, ya que el oxígeno es el quien recibe el grupo carbonilo y el hidrógeno del amino, de la misma forma que con los ácidos, pero ya no estoy analizando un grupo oxidante de física, que se llamaban a esta conformación en pares para los ácidos, que también se denomina para las amidas de la misma manera, que se llamaban entre amida y amida, se llamaban dímeros, ¿no? Dímeros entre sí, ¿sí? Y eso lo hemos aplicado en los ácidos, ¿no? La estabilidad de ese puente de hidrógeno es bastante fuerte por el efecto inductivo que genera el nitrógeno y el oxígeno. Esa polaridad para este grupo funcional es alto. Entonces, ese enlace es bastante fuerte, ¿no? De ahí viene lo que es la alta temperatura de ebullición para los ácidos. Pero bueno, de ahí vamos a explicar mucho más adelante para las amidas. Y tenemos, ¿no? Lo que decíamos, las amidas sí pueden tener resonancia, ¿ya? Pueden tener resonancia por su capacidad y su estructura de contener una hibridación sp3 y sp2. Nosotros tenemos, ¿no? Ya saben lo que somos enlaces mayoritarios y minoritarios, ¿no? Lo mismo se cumple para las amidas, ¿ya? Tengo lo que es una ruptura heterolítica entre el doble enlace carbono-oxígeno, generándome un reactivo electrofílico y nucleofílico. Por contener ese par de electrones libres de nitrógeno y este déficit en el carbono como carbocatión, puede compartir un par de electrones, ¿no? Con el carbono para satisfacer esa carga y tener un doble enlace. Genero una especie positiva sobre el nitrógeno porque perdió un par de electrones libres, una especie minoritaria, ¿no? Ahora, para satisfacer esa carga del nitrógeno, debe existir una ruptura heterolítica para el hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno positivo, nitrógeno negativo. Entre negativo y positivo cumplió
los dos paraelectrones libres volvieron, pero ese hidrógeno positivo, ¿a dónde va a ir? Al reactivo nucleofílico. ¿Y qué es esa especie? Un alcohol inestable, que ya lo hemos visto más atrás, ese alcohol nitrogenado inestable, que a su vez ese alcohol nitrogenado inestable forma la amida en resonancia, ¿no? Entonces, a eso se denomina resonancia de las amidas, ¿ya? Lógicamente, aquí faltan 2 etapas para formar la amida anterior, ¿no? Pero ya lo hemos visto, el tema de los alcoholes inestables, solamente faltaba esto, ¿no? Bien. De todas maneras, esto lo vamos a ver el día sábado, ¿ya? En las reacciones me hacen acuerdo para que si vemos una amida, la hagamos su resonancia, ¿ya? En las reacciones, pero eso me hacen recuerdo. No se olviden mañana. Vemos una amida y le hacemos la resonancia completa. Bien, entonces tenemos, ¿no?, lo que son los nitrilos como la última función orgánica. También compuestos nitrogenados, pero en este caso son bases orgánicas también, ¿ya? Bases orgánicas de tercer grado, pero bases orgánicas nitrogenadas de tercer grado por contener un triple enlace entre carbono y nitrógeno. Este grupo este grupo nitrilo no tiene grupo carbonilo, pero aún así son clasificados como derivados de ácido y también en este caso derivado de las amidas. También son derivados del ciano, del grupo cianuro, ¿no? De las sales de cianuro. El grupo funcional de los nitrilos es el grupo ciano. Triple enlace hacia carbono y nitrógeno unido hacia una cadena alquílica guarílica, ¿no? Tienen una polaridad, eso por el nitrógeno, ¿no? Un efecto inductivo sobre el grupo ciano. Tienen una hibridación SP lineal, ¿no? Con un ángulo de 180 grados por el triple enlace, por el enlace sigma y por los 2 enlaces pi que contiene esa estructura. Los nitrilos se pueden nombrar como nomenclatura con respecto a los ácidos, con su nomenclatura trivial, ¿ya? Porque se pueden nombrar de esa forma. Se pueden nombrar con una nomenclatura UPAC, denotando la cantidad de átomos de carbono que contiene o del mismo alcano el cual deriva, y con la nomenclatura ciano también, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de diferentes nomenclatura para poder nombrar los nitrilos, lo cual lo vamos a ver en los ejemplos. Tengo la nomenclatura derivada de ácido, yo diré 2 átomos de carbono, 1, 2 átomos de carbono, proviene del ácido acético. Quito la palabra ácido y la terminación ico, ¿no? Y en este caso, antepongo, no, termino con la palabra nitrilo. Tendré el aceto nitrilo por el triple enlace al último carbono. El propio nitrilo. El valero nitrilo, ¿no? Y de esa manera, ¿está bien? De la misma forma para el benzenotrilo o benzonitrilo, ¿ya? De la nomenclatura trivial de ácido. La nomenclatura trivial de ácido, como se dan cuenta, es bastante importante, ¿no? Entonces ustedes ya la han estudiado, mucho cuidado con esa nomenclatura, se lo utilizan todas las funciones. Y tenemos también cuando está en presencia de otra función orgánica, el grupo nitrilo en presencia de ácido carboxílico es un grupo funcional secundario, el ácido siempre va a ser grupo funcional primario. Tengo ácido acético, pero el grupo, en este caso nitrilo como función orgánica secundaria se la denomina ciano. Entonces tendré 1, 2,
Puedo decir ácido 2-cianoacético o ácido cianoacético, simplemente porque tiene 2 átomos de carbono, ¿no? Puedo tener la comparación, miren, de la nomenclatura. Nomenclatura derivada de ácido, acetonitrilo. Y la nomenclatura IUPAC, nombre del alcano del cual proviene directamente, 1,2, etano, y con la terminación nitrilo. Etano, nitrilo, nitrilo por el triple enlace. ¿Sí? O acetonitrilo. De la misma forma, propano, nitrilo. O con el nombre derivado de ácido trivial, propio nitrilo. Y con la nomenclatura uro de hilo, ¿no? Agarro lo que es el cianuro y digo, bueno, el carbono y nitrógeno es el cianuro, y digo, cianuro de todo lo que esté por izquierda, ramificación secundaria, de vinilo, este es vinil, ¿no? Con la terminación hilo, vinilo o etenilo, ¿no? Etenilo. Aquí sería cianuro de etilo, cianuro de metilo, como ustedes prefieran nombrar. O con su nomenclatura trivial de ácido, que lógicamente de un ácido insaturado, que es el ácido acrílico, ¿no? Tendré lo que es el acrilonitrilo. ¿Se entiende? Y tenemos, ¿no? La nomenclatura, más ejemplos de nomenclatura, lo que es, por ejemplo, el nitrilo y una ramificación bastante larga, ¿no? Tengo uno, contamos, ¿no? El átomo que contiene el nitrilo, 1, 2, 3, 4, 5. En el 4 hay un metil, 4-metil pentano nitrilo. El grupo funcional se engloba dentro de la cadena principal. Si hay insaturaciones de doble y triple enlace que contenga la cadena más larga del nitrilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser S, ¿no? Se dicen levógiro, ¿no? Entonces, también las aminas alifáticas y los nitrilos alifáticos tienen racemización. Pero si son aromáticos, tienen resonancia. No obstante, las amidas, tanto alifáticas como aromáticas, solo generan resonancia. ¿Ya? Entonces, tengo 2-metil en el 3 y, lógicamente, la insaturación se la nombra no completa en presencia de nitrilos, ya no con la terminación in o en, se debe completar con la O para la cadena y con la terminación nitrilo, como 3-hexino nitrilo, ya no hexin nitrilo, sino con la terminación O, hexino nitrilo. Si fuera un doble enlace, hexeno nitrilo, ya no como en la otra función hexenol, digamos, ¿no? O hexenal, ya no, ¿no? Se lo termina de nombrar, ¿ya? Puedo tener nitrilos, ¿no? En este caso, varios nitrilos, 2 en este caso, el butano dinitrilo. O del derivado de ácido que proviene 4 átomos de carbono y un nitrilo, ¿no? Triple enlace, el ácido succínico, ¿no? Entonces tengo lo que es el succinonitrilo. Mucho cuidado con el nombre trivial. Y para lo que es ciclos y aromáticos, puedo nombrar en este caso, no, este ciclo, digamos, dice trans, puede ser cis, también no hay problema. 3-metil, dice ciclohexano, y llamo al nitrilo carbonitrilo, carbononitrilo, como ustedes prefieran, carbonitrilo, carbononitrilo. ¿Ya? El grupo funcional no se puede englobar dentro de la cadena principal, porque es un ciclo, el otro es un aromático. También puedo hacer uso de la triabilidad orto-meta-para, ¿no? Metacloro, benzenonitrilo o benzonitrilo, o también puedo nombrarlo como metacloro ciclohexeno, porque esto es un ciclohexeno, ¿no? Metacloro ciclohexeno, carbonitrilo o carbononitrilo, ¿no?
para el ciano. Y en presencia de ésteres, también el grupo funcional nitrilo es función orgánica secundaria, el éster primaria, ¿no? Con la terminación ato de hilo para los ésteres tengo un éster aquí, ¿no? Carbono 1, 2. Entonces, de derivado de ácido tendré acetato o etanato, ¿sí? Pero tengo que en el segundo átomo de carbono, en el único que puede haber una sustitución, hay un ciano. Entonces, como es nomenclatura de función orgánica secundaria para el nitrilo, ciano acetato o ciano etanato, etanato, ¿ya? De, y tengo dos átomos de carbono aquí, 1, 2. En el 2 hay un ciano, de 2 ciano etilo. ¿No? Siempre se cuenta desde el oxígeno simple que enlaza al éster, ¿no? 1, 2. 2 ciano etilo. El grupo cianuro no es grupo funcional, no es la función principal. Bien, la estructura en los nitrilos es bastante interesante, es similar en este caso a la hibridación sp de los alquinos, solo que en este caso contiene un par de electrones libres. Y eso lo vuelve bastante básico al nitrilo. Por ende, una base orgánica que se la puede medir en constantes de basicidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener que esos orbitales, ¿no? Esos pares de electrones libres del orbital sp generan en este caso las propiedades físicas y químicas de los nitrilos. Como tenemos en comparación, ¿no? De la estereoquímica de un nitrilo y de un alquino, que lo hemos visto a un inicio, ¿no? De la materia, ¿sí? Es en la diferencia que acá tiene, todos son pares enlazantes y aquí contiene un par de electrones libres, ¿no? Pero tenemos la misma hibridación y aquí tenemos el nitrógeno, ¿no? El que genera también la polaridad, ¿sí? Entonces tiene un ángulo de 180 grados, ¿no? Los dos compuestos, los átomos que forman extremos triple enlace, tienen hibridación ICP y los ángulos de enlace son 180 grados. En lugar del átomo de hidrógeno acetilénico, el nitrilo tiene un par solitario de electrones en el orbital sp del nitrógeno. Los electrones no enlazantes del nitrógeno no son básicos, ¿sí? Pero con el grupo nitrógeno triple enlace forma la basicidad, ¿no? Un par de electrones libres. Una comparación interesante entre la sp2 y la sp, entre carbonilo y nitrilo, es que el oxígeno no tiene dos pares de electrones libres, ¿sí? Y eso genera un efecto inductivo a la estructura, ¿no? Una polaridad, el polo negativo y el polo positivo. Se distribuye casi de la misma manera por toda la estructura, ¿no? Y tiene una distancia entre carbono y oxígeno, tiene una distancia. Para los nitrilos eso cambia, ya que la distancia entre carbono y nitrógeno para el triple enlace va a ser mayor, porque el efecto inductivo no se distribuye de la misma manera ni por izquierda ni por derecha, ¿no? Aparte que esa configuración es lineal, ¿no? Entonces va a llegar menos efecto inductivo a la estructura electropositiva, si se dan cuenta, ¿no? Entonces la distancia entre el carbono y nitrógeno triple enlace, el par enlazante, el par libre, está más lejos de la estructura, ¿se dan cuenta? ¿No? Que en los grupos carbonílicos, ¿no? En los grupos nitrilos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no, El primer examen va a ser de todo lo avanzado. ¿cómo? Sí, va a ser el examen de todo lo avanzado hasta aquí.
No, ya les di ya les dimos el tema, ¿no? De los primeros parciales, primer examen práctico, ya está, ¿no? Eso no es todo. Ya he dado en varias clases hasta qué tema es el primer examen práctico, el primer examen parcial, y lógicamente nitrilos es el último tema, ¿no? Entonces yo creo que unas 2 clases o 3 clases más y culminaría, ¿ya? Entonces el día de mañana vamos a ver las reacciones y solo nos quedaría pendiente las propiedades físicas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ninguna, ¿no? Bueno, eso sería todo entonces. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen día. Nos Hasta vemos. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.